Hola a todos, esto es Del Ego al Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. El propósito de este podcast es compartir historias de sanación y de vida, conocimiento de tipo místico, espiritual y todo aquello que se necesite para inspirarte y ayudarte en tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia hacia una vida con mayor paz, plenitud y armonía interna. Bienvenida, Cari. Es un enorme placer, un gusto tenerte como invitada para que nos platiques un poco de tu experiencia en una terapia de regresión que hice contigo hace un par de años. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué haces y con qué tema, ¿no? ¿Qué pasaba en su momento de tu vida que llegó a esta situación? Sí, bueno, soy Karina, yo vivo en San Luis Potosí y me dedico a dar clases de inglés en la universidad. Ya tengo 20 años trabajando ahí y bueno, de repente en el 2016, no sé, empecé a sentir esa necesidad de buscar cursos, talleres de sanación. Realmente antes no estaba yo muy atraída al respecto, pero todo pasó muy natural. O sea, conocí a una persona que me empezó a hablar de ciertas cosas, empecé a acudir a pláticas, talleres, y fue muy curioso porque la primera vez que estuve en una clase de terapia de sanación, pues realmente yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, era muy racional en ese momento. Yo era la típica que no veía nada. O sea, todo el mundo veía todo y cosas increíbles y a mí hasta me daba pena, ¿no? Porque dices que yo no vi nada. Yo realmente no vi nada, ni escuché nada, ni nada. Pero poco a poco, ¿no? Poco a poco bajé, no la guardia, pero bajó esa defensa mental y Ujú. empecé a dejarme ir y sentir cosas, ¿no? Realmente creo que ahí está la situación, el poner atención a lo que sientes y a lo que vibras con tu alrededor, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cuando te conocí a ti, Lau, fue en el 2020, yo creo que como parte de toda esta locura de la pandemia, pues yo vivía esos 3 primeros meses, viví como no dormía, o sea, era una pesadilla realmente, ¿no? El inicio de la pandemia, realmente estaba nerviosa, veía tragedia alrededor y a mí, curiosamente, ya me habían invitado al curso de milagros, pero yo tenía como que lo repelía. Pausa, pero ¿te acuerdas que nos conocimos porque yo hice un post de Vipassana en Instagram Sí, 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 y me cierto. comentaste? Importante. Esto es muy importante porque me comentaste y de ahí me empezaste a seguir y luego nos encontramos en en Sayulita, ¿te acuerdas? Exactamente, tienes toda la razón. Entonces ahí vamos bueno, en este camino de sanación, la gente toda a mi alrededor asistía a Vipassana y practicábamos Anapanasati, la Ah. meditación Anapanasati, y que, o sea, para mí esa herramienta, o sea, me cambió la vida. O sea, realmente me cambió la vida. Yo era una persona y literalmente ansiosa, pero haz de cuenta, tiene que estarme moviendo todo. Era la típica que movía la pierna, ¿no? Estando sentada, no podía estar tranquila viendo una película. Eh, entonces, cuando empiezo a meditar, pues la gente con la que me juntaba se Ujú, estaba preparando para Vipassana. Y ujú. entonces un día yo dije, bueno, me voy a Vipassana, ¿no? Que también fue una experiencia que hasta el día de hoy digo que ha sido súper aleccionadora, ¿no? Me enseñó mucho pues, de mi interior. Yo Sí. daba, o sea, yo tenía como esas etiquetas mentales en mi cabeza de lo que yo era y de lo que me gustaba,
y ahí fue como darme cuenta que eso no era cierto, ¿no? Que yo era completamente diferente. Y entonces regreso de Vipassana y alguien que conocemos, que tenemos un conocido en común, no recuerdo quién, reposteó tu foto. Es que yo creo que así te encontré porque yo no te seguía en Instagram. Entonces estoy en Instagram y veo la imagen del lugar en donde estuve en Vipassana y dije, ¿quién será? Y entro a tu cuenta y en ese momento empiezo a ver todo tu contenido, me gustó muchísimo y te empecé a seguir. Ujú. Y recuerdo, sí, pocos días después vi que andabas en Sayulita y creo que te comenté, ¿no? Yo voy a Sí, andar por ahí en unos días y pues ya. Y de repente, nos crucé. mágicamente coincidimos. Sí, además así de en la misma calle, no, sí, sí, fue muy mágico ese encuentro. Padrísimo, padrísimo, porque creo que tú no estabas ahí en Sayulita, ¿no? No, Estabas cerca. estaba de paseo, ajá. Entonces, pues padrísimo, platicamos, intercambiamos, información, tú me dijiste una tarjeta, nos tomamos foto inclusive, Sí, y bueno, de ahí, bueno, ya se dio lo del curso de milagros, que yo creo que me abracé al curso de milagros como un salvavidas. Fue súper raro porque realmente yo ya tenía una fase que estaba anti-iglesia, ¿no? Anti-religión. Yo crecí en un hogar protestante, cristiano, y bueno, yo tengo la idea de que el protestante es mucho más dogmático que un ujú, católico aquí en México, correcto. ¿no? O sea, y realmente lo es. O sea, mi niñez, mi vida ha sido delimitada por eso, ¿no? Mm. Y entonces estaba en la fase de no, yo no quiero eso. Curso de milagros es como catecismo, yo no quiero eso. Y no sé qué pasó el día que vi tu plática dentro de la locura de la pandemia y el miedo y la tragedia, pues yo sentí, ¿no? Sí, yo creo que esto es un salvavidas, lo necesito y por eso entré al curso de milagros, que también creo que ha sido pues una cuestión que me llevó a hacer las paces con las creencias religiosas que tenía muy enraizadas. Y bueno, a partir de eso, en alguna ocasión nos hablaste de las regresiones, o yo creo que fue por Instagram, no recuerdo, pero entonces sí, yo te pregunté, ¿no? Si podrías darme una regresión A y tú me distancia, porque comentaste, además te voy a decir una cosa, es la única vez que he hecho a distancia, es contigo, y nunca más lo he hecho, no, nunca. sí, yo me acuerdo que tú me dijiste que nunca la habías hecho, pero que si quería, pues podríamos intentarlo, ¿no? Ajá. Y la verdad es que yo creo que, yo dije, no, bueno, yo creo que es más que nada una intención y energía, ¿no? Entonces no hay Sí, límites. funciona perfecto, sí. Creo que ese día quedó muy claro, o sea, es que yo pensaba que estabas aquí realmente, o sea, Claro. oía tu voz y sí, o sea, sí conecté. Y bueno, sí estuvo, yo tuve dos, en ese diploma, bueno, antes yo tomé un diplomado de sanación y Ujú. ahí aprendimos a hacer lo de las regresiones. A mí me hicieron dos regresiones Ok. y bueno, con la tuya sería la tercera. Y platícame, entonces ahora cuéntame, ¿cuál fue el tema que querías tratar o sanar en terapia? Sí, en especial contigo vimos lo de un aborto que tuve, una pérdida, y que yo sentía que a pesar de haber hecho pues distintas tipos de terapias, haberlo hablado, yo pensaba que cada vez que tocaba el tema, ¡uy! Yo era, pero, o sea, lágrimas, ¿no? Lágrimas, lágrimas, o sea, como que había algo ahí que todavía no superaba, y ese fue el tema. ¿Fue una interrupción de embarazo voluntario o fue natural? Fue voluntaria. Perfecto. Increíble, porque ese es un tema que muchísimas mujeres cargan con una culpa tremenda, ¿no? O cargamos con una culpa tremenda, y ese es un tema justo, que te voy a recomendar un libro, así paréntesis, que justo habla del tema, que en el que dice, es todo un capítulo del libro del plan del don de tu alma que habla concretamente del aborto y habla específicamente de que todas las almas, tanto de la madre como del bebé, está previamente pactado y previamente decidido por los dos. Wow. Así sea Sí, natural o sea así sea ajá. espontáneo o así sea voluntario, ¿no? Es muy sanador eso, ¿no? Pero bueno, okey, y entonces, entonces platícame, ¿recuerdas bien cuántas vidas viste? Solamente una. Y ¿En diferentes momentos o solo una y nada más?
Fueron varios momentos, hasta donde yo recuerdo fueron 3 en especial. ¿Te los cuento? Sí, claro, o sea, 3 momentos de la misma vida, ¿verdad? La misma vida, sí. Okey, entonces platícame un poco, ¿cuál fue el primer momento? El primer momento yo me veo, estoy como en un calabozo y tengo como frío, como estoy temblando y como que veo que está una ventana de esas antiguas, no sé qué época sería, pero todo de piedra y veo que entra luz y de repente oigo que alguien se acerca y yo tengo mucho miedo. Ujú. Yo- Hay una parte en donde realmente empecé hasta a temblar Sí. y, ¿verdad? Ujú. Y resulta que llega alguien que me golpeaba. Y lo más impresionante fue que vi la cara de mi hermano. Eso es lo que sí, es lo más impactante. Hubo dos cosas muy impactantes, pero esa fue la que realmente, sí, o sea, dije, ¿cómo? ¿Y con él cómo te llevas ahora? Fíjate que es curioso que casi no nos vemos. O sea, realmente no es que nos viéramos mucho antes, pero ahora las pocas veces que nos vemos es muy cordial la situación. Yo no sé si ya, yo siento que de mi parte yo ya dejé de intentar agradarle, porque es que yo no sé, no es que haya intentado agradarle antes, pero no sé por qué la hermana mayor, ¿no? Siempre era como mi hermano menor y a pesar de que cuando él nació yo tenía muchos celos, pues siempre fue como que yo soy la hermana mayor, ¿no? Yo debería de protegerlo. Y entonces como que siempre buscaba evitar conflicto, pero siempre acabábamos agarrados del chongo, siempre. Y unos pleitos tremendos, ¿no? Y ahora, pues no nos vemos seguido, pero creo que la comunicación es más directa Ujú. y evitamos conflicto, pero yo siento que no es muy consciente, o sea, sencillo. Pero dime una cosa, entonces, ¿entendiste un poco que es, o sea, que tal vez esa energía de conflicto viene de otra vida? Seguro, ¿eh? Seguro, y yo tengo me acuerdo que cuando terminamos eso y que me quedé analizando ese día, yo dije, a lo mejor por eso, porque yo quería tirarlo a la basura cuando él era bebé. O sea, yo ya, mi mamá me dice, ¿no? Porque obviamente yo no me acuerdo que se oía la basura y yo decía, Kikito, es Kiko, ¿no? Federico, le decimos Kiko. Y yo le decía, mamá, Kikito, que se lleven a Kikito. O sea, yo no sé, después de eso yo creo que reconocía que Claro. allá había alguien, ¿no? Que, No querías ahí a alguien, claro. exacto. Y fíjate que siempre, a pesar de que jugábamos todo el tiempo, siempre acabábamos de pleito. O sea, nunca ha sido una relación como de, ay, mi hermano, le voy a contar todo o vamos a salir juntos. Nunca ha sido así. Claro. Bueno, No sé. bienvenida a mi mundo, ¿eh? También. Sí, bueno, es que digo, es realmente la lección que nace junto a ti, ¿no? Como hermano. O sea, Sí, es nadie. que cada quien escoge por qué y para qué, ¿no? Hay personas que sí escogen, por ejemplo, en mi caso, yo escogí a mi mamá como esa alma que me iba a apoyar y, o sea, hay quienes escogemos a estas almas amigas con las que tenemos muchísimo amor y muchísima cariño y empatía y entonces escogemos venir en esta vida y obviamente así como escogemos que alguien sea el malo del cuento, que a veces es el papá, a veces es la mamá, a veces es nuestro hermano. Y sabes que es algo que siempre me ha dolido. O sea, no lo reconozco, pero por ejemplo, veo una serie, ahorita que estoy viendo This Is Us, no sé si ya la viste. No veo series, pero sí sé cuál es y sí me han platicado de ella. 3 hermanos, o sea, créeme que, o sea, estoy chillando y, o sea, sé que lo estoy ahí, sí, Proyectando. totalmente, con mis amigas y sus hermanos, o sea, de repente digo, ay, o sea, hay algo que sí, digo, qué lástima, pero bueno, Sí, te sí. entiendo perfecto. Okey, y hasta ahí nada más viste eso, entonces, este hombre te golpeaba. Me golpeaba. Después hay otra situación en donde yo estoy muy angustiada, voy caminando por una calle de un pueblo. Es la eh, misma vida. Ese momento ya terminó, hasta ahí viste. sí, yo no sé cómo aparecí en la calle. La verdad es que no me acuerdo de esa Porque, transición. no pasa nada, eso sí yo lo sé, es con pasas de una vida a otra con una respiración. Cuando ya no se avanza como mucho en el recuerdo, cuando ya no hay como más, o a veces es espontáneo el cambio de visión, o a veces yo lo guío. Y es Ok, y es así, o sea, sales de uno como entras en otro con la velocidad y ya. con una inhalación y una exhalación cambias. Y entonces la segunda, o bueno, aunque no sea el orden, tú Es, viniste caminando.
Luego que voy caminando muy cansada y me reconozco como una mujer en edad madura, no vieja, pero en edad madura. Y me acuerdo que tú me pediste que viera mis ropas, ¿no? Y Mm, eran como muy viejitas, muy percudidas, falda larga, y que yo tenía un pesar por mis hijos porque no los veía. ujú, Y tú me preguntaste que cuántos hijos tenía, yo dije que 5, eso fue impactante. Y yo decía, es que no me dejan verlos. Y sí sentía el dolor muy cañón, ¿eh? En mi pecho, sí sentía como un vacío muy fuerte. Y inmediatamente después de eso, cuando tú me preguntas que dónde están mis hijos, creo que me preguntaste algo así, yo digo que están con su papá. ujú, Y ahí fue también una cosa que me sacó mucho de onda, porque yo empecé a sentir que yo quería mucho a esa persona, ¿no? Que era el amor de mi vida, que lo quería un chorro, pero que él tenía otra familia y que me había quitado a mis hijos y yo los quería ver, pero lo quería mucho a él. Y me acuerdo que yo sentía realmente una tristeza, ay no, sí, que tremenda. revives todo, sí, que eso es lo increíble de las regresiones, ¿no? Que yo no te lo platico. Mm, ¿Ves? Y no mm, nada más lo ves, lo sientes todo, lo experimentas todo. mm. Eso Porque es es más, un recuerdo, o sea, accesas al recuerdo tal cual, no estás viendo una película, ¿no? sí, sí, Y es experiencia directa de la emoción y de la situación completa. claro. Sí, no es, yo diría que la emoción se queda y no sé, también te guía en esas memorias, ¿no? Yo sí sentía que, aunque estaba, o sea, sabía que tú me estabas hablando, pero era como, ay, no sé, como si tuvieras un cuerpo al lado, ¿no? Viviendo eso, Ujú. con todo lo que es sentir, ver, escuchar. Y cuando tú me preguntaste si reconocía al papá de mis hijos, yo no lo reconocía y no sé si te lo comenté, después me di cuenta que tenía el perfil de mi abuela, que tenía que, o sea, yo veía como, esa fue una tercera escena, ¿no? Donde lo estoy viendo de lejos y Ah, sí. veo como un contraluz. Ajá. Y en ese momento no me cayó el 20, pero después dije, ah, caray, creo que se parece a mi abuela. Mi abuela tiene una nariz muy aguileña A y veces, a veces de vida en vida, cuando nos gusta como un físico o cuando encontramos algo, encarnamos con las facciones similares, no necesariamente. Por eso siempre les digo quién es, pero no te fijes nada más en el físico, sino en la energía. Muchas veces es hombre y es un niño y nada que ver, pero sientes que es tu abuela, que es tu tío, que es tu hermano. Quizás el alma de la persona que está ahí en ese personaje, aunque ahorita sea otra persona, es la misma alma, ¿no? sí, eso me cayó el 20 después, pero no estoy muy segura si ya fue muy racional, ¿no? Ujú. Mi ¿Tú quieres interpretación. mucho a tu abuela? Sí, la quiero mucho, pero sí ha sido una relación también muy rara, porque mi abue fue muy dependiente de todo el mundo. O sea, yo la quiero mucho, pero siempre tuve la idea de que representaba todo lo que yo no quería hacer. Claro, ok, entiendo. Me tocó viajar con ella muchas veces. Yo como adolescente, guiándola, ¿no? Por aeropuertos en el extranjero y, o sea, en lugar de que ella como adulto, ¿no? Llevara la batuta, no, yo, güey, no te preocupes, yo soluciono acá. O sea, era así, siempre fue así, muy dependiente. Pero yo también bueno, siguiendo con lo de la regresión, esto me dijiste, y eso fue algo que me impactó muchísimo, que ese padre de mis hijos, que creo que a ti te había llegado la Sí, a información, mí me llega información, sí. que el padre de mis hijos era el bebé que no nació. Y eso totalmente me desarmó. Yo dije, ¿qué? Em, Como no te dejó ver a sus hijos, que ahora él yo, se sintió responsable y entonces, como para saldar esta cuenta de saldo de karma, por así decirlo, porque tampoco soy como muy cuidadosa con usar la palabra karma, pero con este saldo balance de experiencia, ahora él necesitaba vivir como esta parte de mm, tú coartarle la posibilidad de ver la vida, ¿no? qué fuerte. Sí, la verdad es que no puedo decir qué impacto tuvo. O sea, sí, es un impacto tremendo, sobre todo en el hecho de digerir que las cosas pasaron como tenían que pasar.
tal se suena, no sé si a veces esto puede sonar frío o no, pero creo que es como decir, así tenía que ser porque esto hace, o sea, nada sucede por casualidad, ¿no? Y cada cosa que sucede tiene un impacto en todo el universo realmente, ¿no? Ajá. Entonces, esto fue perfecto y tenía que ser así. Eso sí me quedé como, creo que esa sensación fue la que me quedó desde entonces, ¿eh? O sea, en realidad lo sanaste, ¿no? Finalmente ya entendiste que no eres la mala del cuento, ¿no? Es que sabes que mi situación estaba muy profunda porque racionalmente yo nunca me arrepentí, racionalmente. No, lo sé, porque ponemos un bloqueo acá, pero Sí, acá exacto. sucede otra cosa. En O el sea, no, corazón y muy en el fondo del corazón hay otra cosa sucediendo. exactamente. Y eso es muy difícil de que uno lo reconozca, ¿no? Porque te estás contando todo ese cuento de que no, pues es que no había de otra. Yo quería esto, estoy perfecta, me siento muy bien sin niños, pero ¿por qué entonces duele adentro? Exacto, Claro, ahí por ahí y te digo algo, me identifico perfectamente porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo me, mandaste. te conté, ¿no? Yo me practiqué un aborto cuando tenía 25 años de una pareja que tenía que me llevaba 17 años, que el hombre estaba enamoradísimo de mí, pero era un hombre súper tóxico. Y yo llevaba 2 años queriendo cortar con él, separarme de él, y él me decía, no me puedes dejar porque nadie te va a querer más que yo, porque nadie te va a dar trabajo, porque yo construí tu carrera. Y yo en el fondo de mi corazón yo decía, tengo que correr, salir corriendo de esta relación porque sabía que no era sana, sabía que era súper tóxica. Y en eso, justo cuando me estoy cambiando de DIU, así, ya llevo Ah, 4 años con un DIU y era así de, mi ginecóloga, te voy a quitar el DIU porque ya te voy a poner uno nuevo. Ahí pegó. No lo podía creer. O sea, de verdad yo decía, neta, ni me bueno. tocó casi, ¿no? Tómala. Y me acuerdo que obviamente él sí lo quería tener, él decía, sí, tengamos un hijo, bla, 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 bla. Y yo le decía, y yo no se lo dije, pero pensaba adentro, ni de loca me voy a amarrar el resto de mi vida contigo. O sea, pero no estoy loca. Y él, bueno, respetó mi decisión y así fue. Pero yo tenía muy claro y tampoco, ni me deprimí, ni mucho menos, ni nada. Pero cuando justamente años después, cuando empecé a hacer terapias cuando empecé a hacer el primer diplomado de sanación con arcángeles, Ujú. lo primero que me dijo nos dijo la maestra y fue así, literal. Ah, no es cierto, fue antes de hacerme terapeuta. Cuando tomé un curso de chakra del ego, poder y autoestima, tomé un curso del chakra, del tercer chakra Lo primero que nos dijo fue, y Mm, todo aquello de lo que te avergüenzas y es un secreto y te sientes culpable es porque no estás sanado. wow. Y yo, Sí. pues por supuesto que era un secreto, por supuesto que sentía en el fondo de mi corazón mucha culpa, por supuesto que decía que te sientes, o sea, hay una profunda culpa, tal vez muy inconsciente. Y ahí fue cuando empecé mi proceso de sanación, ¿no? Y entonces ya hice rituales, le puse nombres. Ah, porque además después, ya casada con mi marido en ese momento, que sí era un marido y que sí estaba bien, mi relación, me volví a embarazar y lo perdí otra vez, pero lo perdí espontáneamente. Ah, ok. Y entonces yo juré que era, no lo juré, pero inconscientemente en el fondo de mi corazón yo decía, claro, Dios me castigó, Ajá, ajá, sí. ¿no? Claro, porque entonces yo hice, entonces ahora me toca, ¿no? Eso es como el karma, o sea, ese tipo de karma, pero no, la verdad es que tampoco. Y a mí me dio muchísima paz que haciendo regresión era, fíjate que nunca he sanado esa regresión, ahora que lo pienso, he sanado a mi papá 1000 veces, he sanado un chorro de cosas, pero nunca he trabajado nunca he trabajado los Sí. abortos en terapia. Fíjate qué interesante, lo debería Eso de, estaría bueno, estaría interesante, ¿no? sí, lo voy a hacer, fíjate. Sí, Sí, sí. sí, O sí. sea, qué almas tuvieron que venir, ¿no? Brevemente para Sí, cumplir algo. porque los vi en sueños, ¿sabes? Es muy chistoso. Una vez, sí, los vi en sueños, lo vi en sueños Pero ¿cómo los veías? ¿Pequeños o...? niños, sí. A la primera vez cuando estaba todavía con este hombre, lo vi, la vi era una niña, como si tuviera 5 años, corriendo en el pasillo donde vivía, donde ella estaba, cuando vivía con él en la colonia Roma. Y era una niña de cabello lacio, 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 negro hasta aquí, muy bonita, chiquita, como de 4 o 5 años. Y nada, yo sabía que era ella, nada, ¿sabes? De esas
No, no hubo una escena ni mucho, solamente sabía que era mi hija y sabía que era la que no nació. qué impacto. Sí, por eso sabía que era mujer, Wow. era No, niña. bueno, sería interesante una regresión. Sí, pero ya nos desviamos cañón, ¿ves? Qué dispersa soy. Te dispersas. ¿Eh? Sí, y ¿qué Pero más? entonces, y entonces el cuarto, entonces tú te dije eso, que este hombre era el hijo, Ajá. nació, y volviste a ver algo más, ¿entendiste algo que te cayó el 20, sentiste algo? Bueno, eso, lo de mi hermano y te digo que en estos días, bueno, eso fue todo lo que recuerdo, ¿no? De la regresión. En estos días, Y al final de la regresión, ¿hubo algo como que te cayera el 20, y hilaste algún cabo o algo así? pues creo que el que fue así como automáticamente fue con mi hermano. Eso fue como muy claro, ¿no? De decir, hoy se me hace que traemos pleito desde otras vidas, ¿no? Eso Claro. fue como lo que fue automático. Lo del bebé me dejó vibrando mucho, ¿eh? Decir cómo, qué pasó ahí. Sí, o sea, creo que eso me tardé y realmente, pues, se tradujo en lo que te digo, ¿no? Como decir, tenía que pasar así, pero realmente ya no me paré mucho a pensar en eso, porque, pues sí, Pero no, se no, cerró se acabó se cerró la terapia, terminó y tan tan. claro, sí, sí. Okey. Y entonces me estabas platicando, me ibas a comentar algo de ahorita o estos últimos días, ¿qué es lo que me ibas a decir? Que algo tengo como la intuición de que la vida, en la primera regresión que me hicieron, eso fue en el 2017 o 16, Ujú. eh, tengo como la intuición de que era la misma vida de la mujer con los 5 hijos, porque en esa ocasión yo estaba muriendo, o sea, yo estaba en el lecho de muerte, veía una construcción hasta parecida. Es que sí, la misma ventana, nada más que había más luz, y me dolía el pecho de una manera tremenda, y yo decía, mis hijos, mis hijos. Y hubo un momento en que yo empezaba a hablar y no me entendían, como si hablara en otra lengua. Eso fue Ah, impresionante. Y no sé, en estos días dije, pues si es la misma vida. claro. Claro, en aquella vez vi lo último y aquí, obviamente vi unas escenas de mi vida anterior, pero creo que mi alma me regresa a esa vida. Hiciste 2 terapias de regresión previas a la que yo te hice, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue la segunda? ¿En la segunda qué viste? ¿Qué fue lo que entendí? ¿Qué fue lo que sanaste, viviste o entendiste de esas 2 previas? Fíjate que en la primera, yo recuerdo, ¿sabes qué? Fue a finales de 2016, porque yo en Vipassana me dio un dolor de pecho tremendo, tremendo, Mm, pero no podía ni respirar. Entonces, eso fue la situación que quería sanar. Y claro. regresé al lecho de muerte y el dolor era mucho más intenso en mi pecho. Entonces, como aparentemente había muerto por cuestiones respiratorias. Ajá, neumonía o algo así. Exacto. O Y sí, eso me impactó mucho, ¿no? Porque de hecho ya no tenía el dolor o sea, después de Vipassana, es que fueron muchos días, con dolor todavía como muscular, muy raro. sí, me habías contado, ¿te acuerdas? Porque te dije: "¿Por qué te saliste de Vipassana?". Me dijiste: "Es que no sé qué me pasó, no sé qué". Y dije: "Ay, qué raro". Y aún así era lo que necesitaba, era el tiempo que necesitaba estar ahí, ¿no? Porque claro que como te dije anteriormente, claro que aprendí mil cosas de mí, ¿no? De decir, ay, no era la que yo pensaba. Claro. Oye, y entonces, ¿viste eso? ¿Y qué otra cosa viste en esas 2 primeras regresiones? En la segunda fue mágica. Yo creo que esa fue impresionante porque estaba en el proceso, no me acuerdo muy bien en dónde aterricé. La verdad es que no me acuerdo la primera, a dónde fui, a qué vida. Creo que no hubo gran cosa, pero en eso estoy transcurriendo a otra vida Ujú. y me quedo como atrapada en el limbo, ¿no? Y Ah, según me dicen mis compañeros, ellos me hablaban y yo no hacía caso. Después supe que me había quedado entre vidas. ujú. Ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. O sea, no he sentido paz como esa.
o sea, no reconozco esa paz. O sea, esa paz en donde en tu mente no fluye nada. Ujú, ujú, Sentía cobijada de un amor, sabía que había seres ahí. Sin mm. embargo, yo veía una luz al fondo, todo alrededor, y sabía que había hasta, no sé si puedo sentía que había algo muy, o sea, alguien o seres alrededor, no los veía, pero yo estaba muy a gusto. Era una maravilla, no sentía pesadez, yo flotaba, precioso, No tenías precioso. cuerpo. Supongo que no, según me dicen que no. No, Y claro. bueno, después me explicaron que estaba entre vidas, ¿no? Y que me había quedado ahí un rato, ¿no? Que de alguna manera, eh, pues sí, mi alma quería Exacto. recordar eso, pero que no toda la gente se queda en entre vidas, según me explicaron. No, no es fácil que vayas. No, cuando Mm. vas entre vidas, digo, sí me ha pasado con algunos pacientes que cuando empiezan a hacer la regresión llegan a un punto que es como un limbo, ¿no? Me ha pasado algo, y es una cosa maravillosa, porque no tienen cuerpo, Muy bonito. pueden flotar, pueden volar, se sienten con esta unión con el todo o sea, sí, hay personas que se van a otra dimensión y Ay, vienen los que se van a otra dimensión y que vienen sus guías espirituales y les dicen que somos de la 12ª dimensión sí, sí, sí. entonces, nada más viste entre vidas. Digo, esa yo no te la practiqué. ¿Y cuál fue cuál es la diferencia entre las regresiones que te hicieron al principio y la que yo te hice? Porque digo, eso también está interesante de saberlo. Bueno, yo creo que tal vez, ¿qué podrá ser? Tal vez la primera regresión es que estábamos practicando, ¿no? O sea, quieras que no, había falta de experiencia de mis compañeros. Digo, no hay ninguna crítica, o sea, No, realmente lo claro, no. lograron y todo. Y bueno, en el caso contigo ya me sentí más guiada, ¿no? Creo que, am, por ejemplo, en la primera tarde en conectar, Mm, todavía yo era muy racional, ¿no? Estaba muy consciente del cuarto y de los ruidos y sí tardé en conectar. Em, ya cuando tuve la regresión contigo, bueno, tal vez ya sabía de lo que se trataba y me guiaste de una manera que sentí que fluí, ¿no? Y conecté, creo que no me tardé tanto en conectarme y eso fue no, algo que me impresionó mucho, ¿no? Sobre sí, todo a distancia y no, creo que sí, la sentí más fluida. ok. Y el Ujú. cierre también, ¿no? Y, Cierre también, me encantó el cierre. O sea, cuando me dices que tome una espada, algo ajá, así, ¿no? Para cortar de raíz algo. Yo me acuerdo que tú me decías, escarba, escarba hasta que salga todo. Híjole, esa parte, o sea, es impresionante, ¿no? Es realmente hacerla con una emoción y con una, o sea, no sé, como en carne viva, ¿no? O sea, hacerlo y como si realmente lo estuvieras haciendo con tus manos. ujú, Sí, fue muy liberador ese cierre. claro, sí, porque energéticamente todas las experiencias, y eso es lo increíble y lo sanador justamente, ¿no? Que todas estas experiencias de vidas pasadas que parece que no tienen nada que ver con lo que vivimos ahora, siguen ahí, Mm. inconscientes, atascadas, creando drenándonos energía en nuestros chakras, porque son parte de nuestra experiencia del alma. Y esos enojos, Mm. esas frustraciones, esos dolores, esas traiciones, todo eso, sigue siendo son estas condicionantes inconscientes que aunque no nos demos cuenta, como bien dice Jung o Freud, ¿quién es? Que mientras no te conozcas vas a pensar que es el destino. Y Así, entonces, Young. es Jung, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a el cortar los lazos, cortar toda que finalmente es perdonar y cortar los lazos energéticos con todas las personas que nos hacen daño en otras vidas y que en esta sigue habiendo como La dinámica, ajá, justamente te libera. sí. Realmente te libera a un nivel muy profundo de la conciencia, a un nivel muy profundo del alma que no, que son los niveles sutiles de la creación, que es de donde viene todo, básicamente, ¿no? Ya se materializa aquí en el plano material, pero Ujú, ujú. el origen está en los planos sutiles, ¿no? Y es ahí donde Ahí es donde, suceden los exacto. milagros, ¿no? No, y ¿sabes qué? Que hay algo que creo que la regresión ayuda mucho, es a darte cuenta que esos lazos, pues son muy sólidos, ¿no? Y que realmente, aunque en tu vida diaria tú digas,
supongamos, tengo problemas con mis papás, no los voy a ver más, me independizo, pero ahí están los lazos, ¿no? Ahí está eso. O sea, no necesitas estar conviviendo todo el tiempo con una persona físicamente Ajá. para tener esos problemas, ¿no? Realmente hay unos lazos que te ayudan a sumergirte y ver de dónde viene toda esta historia. Sí, son invisibles, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho, que en nuestra, obviamente, incapacidad de sanar a nivel del alma y de la conciencia, creemos muy, pues muy inocentemente que con meter una situación en un cajón y olvidarla y decir, ya pasó, no quiero volver a ir, no la quiero recordar, no quiero saber nada de ella porque me lastimó mucho, es como sanarlo, pero la verdad es que no, Ujú, ujú, ¿no? exacto. Y sí, he oído muchísimo de personas que están completamente en contra de las regresiones porque dicen que el trabajo se hace aquí y solo tenemos el presente y es solo el presente el que importa y ya lo que pasó ya pasó y ya no importa, de nada Mm, sirve ir al pasado, ¿no? Pero la verdad eso es, en mi experiencia con tantos años dando terapias de regresión, es que no es que vayas al pasado porque quieras aferrarte a un pasado, no, al contrario, es precisamente como es en el presente en el que sanamos, precisamente como es en el hoy, en el aquí y en el ahora, en donde está la posibilidad de liberarte, ir a ver, el objetivo de ir a ver y de recordar es para entender ujú, el hoy. Y es exactamente. para tener esta visión del alma y esta perspectiva un poquito más arriba Ujú, de lo que es el bosque, en lugar de ver el tronco, que, o sea, porque sí, la razón está aquí hoy, ¿no? O sea, la sanación está aquí hoy en mi presente, no tengo nada que hacer en el pasado. Pero entonces estás aquí en tu presente viendo un tronco enfrente de ti de un árbol que no te deja pasar y te estás peleando con este tronco de árbol que está frente a ti, que no puedes pasar y que no le puedes, y que no sabes cómo darle la vuelta, pero y entonces cuando haces una regresión lo que sucede es que automáticamente elevas tu visión arriba del árbol, arriba a las copas de los árboles, y entonces ves el laberinto, ves los caminos que se bifurcan para y que llegaron a que tengas este árbol frente a ti y que te esté quitando el sueño y no tengas trabajo y tengas problemas con la abundancia y tengas un cáncer y tengas lo que sea. sí, sí, Y sí. entonces puede decir, puedo dar la vuelta por acá. O sea, encuentras la salida, ¿no? No nada más es, o sea, tiene un propósito, no es el recordar por recordar, ¿no? Sí, sí, es como en palabras a lo mejor más de la vida diaria, ¿no? Haces tu investigación. Haces tu investigación, no te estacionas ahí, pero vas por tu investigación para aplicarla a la situación en la actualidad, ¿no? Que te Y encuentres. más creemos que venimos a aprender lecciones y si no las aprendemos, la vida nos las va a mostrar y mostrar y mostrar, pues ¿cuál es la lógica, no? Y, no, Si la repetimos vida tras vida, por Dios. Entonces, pues ya así vas llegó. atrás, obviamente para, pues quiero iluminarme para saber qué, para dónde, ¿no? Y entender esto en el presente. Sí, Sí, claro, ya módulo superado, ¿no? Ya quiero el módulo de la envidia superada, ya quiero el módulo de la codependencia superada, por Dios. sí. Sí, pero es todo un proceso realmente de conectarse con la intuición de uno, creo yo. Hay personas que están en un nivel, a lo mejor, que no están listas para una regresión. No, O claro, sea, eso me queda pero claro. bueno, creo que el llamado llega y tú lo sientes. Tú Claro, sientes, quiero esto o no. O sea, no hay que forzar las cosas, ¿no? claro, Ujú. por supuesto. Pues así es. Y entonces, y ahora con el tiempo, después de 2 años, no ha habido, no le has vuelto a dar la Sobre la situación que sobre, trabajamos. ajá, sobre el tema que trabajaste en terapia conmigo. ¿Te sientes bien? Ya, No tengo estas respuestas así como antes, ¿no? No, ya no me pasa. Inclusive he hablado de eso con gente y es algo y es muy curioso porque de repente me ven como que, ¿qué está diciendo esta mujer? Entre mujeres, ¿sabes? Entre mujeres. Cuando yo llego a decir que antes no me atrevería, o sea, antes no me atrevía no tanto porque me juzgaran, pero creo que yo misma a lo mejor tenía claro, miedo de ponerme a llorar, tú más bien misma te juzgabas, no, aquí claro. voy a hacer una escena, ¿para qué, no? Y ahora me ha salido tan normal y tan natural que digo, ¿qué? Pues bueno, o sea, Sí, soy una entonces, de miles.
Exacto. No, y ¿sabes qué? Que ni siquiera me pongo a justificarme, ¿no? O sea, ha salido y ni siquiera lo he planeado en decirlo. Ha salido y sí he notado miradas, pero lo que más me ha impresionado es no soltarme a llorar. Entonces creo que voy por ese camino, ¿no? Que quedó ya sanado, ¿no? Que ya no activa, ya no hay emociones Ya no. ahí atoradas y esperando liberarse porque ya las sacaste, ¿no? Yo creo que por ahí va. Sí, fue muy aclarador, aunque no sé exactamente, aquí creo que es la cuestión, ¿no? A lo mejor queremos expresarlo con palabras, ¿no? Justificarlo, o sea, siento esto por esto y por el otro. Pues no, sencillamente algo ahí cuajó. Exacto, como me dijo alguna vez mi psicóloga, que es mi astróloga, me dijo, deja de quererle encontrar la razón a todo. Es como cuando, me dijo, es como cuando te da comezón en el brazo, pues te rascas y ya. O sea, así, pues tal cual, te da comezón en el brazo y te rascas y ya. O sea, te dan ganas de llorar, pues lloras y ya. Te, te sientes con angustia, pues te sientes con angustia, lo sientes, lo atiendes y ya, pero no estás así dándole vueltas, es que, pero ¿por qué me siento así? Porque hay personas que tendemos a eso, ¿no? A quererle encontrarle, como dice mi mamá, tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, queriéndole encontrar razón y explicación a todo. Pues, Cari, mil gracias. Pues creo que algo más que quisieras agregar al final, que te gustaría comentar. Sí, pues yo creo que a lo mejor para concluir podría ser recomendar esta herramienta. Es una herramienta muy valiosa y muy sorprendente. Creo yo que eso lo he dicho varias veces con cuestiones de sanación y de auto conocimiento, ¿no? Ajá, Es muy fácil decirlo, pero luego descubres cosas de ti que nunca te imaginabas, porque desde a lo mejor desde cierta edad, en tu cabeza tú dices, yo soy Karina, soy esto, soy aquello, me gusta aquello, esto no. Y resulta que no. Entonces es sorprendente, ¿no? Y creo que es un camino que una vez que empiezas a caminar. Ujú. iluminar cosas y conocerte, creo que quieres más, ¿no? Pero claro, todo a su tiempo, empiezas a percibir las cosas diferente. Totalmente. Sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Cari, por la confianza, mil gracias por la honestidad, mil gracias por abrir tu corazón por contar tu historia. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.